Buen día, audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de La búsqueda en sueños de la ignota Kadat por Howard Phillips Lovecraft, editada por Valdemar. Estos 5 relatos pertenecen al ciclo onírico de Lovecraft. Recordemos que él es uno de los precursores del horror cósmico y muchas de sus historias están plagadas de esta noción que se tiene sobre criaturas extradimensionales para quienes nosotros, los humildes seres humanos, somos menos que una pulga. Sin embargo, este Lovecraft en otros trabajos seminales empezó a tener una tendencia hacia lo fantástico, lo imaginario y hacia estos viajes cósmicos a través de los sueños, donde el eje principal y protagonista de las historias es este Randolph Carter, un aventurero que se abre paso a través de diferentes sueños, imaginaciones y que conoce muy bien cada una de estas dimensiones en las cuales se va adentrando. Así que en esta recopilación lo podemos conocer de una mejor manera. El primer relato se llama La Declaración de Randolph Carter. En ella somos testigos de cómo Randolph Carter tiene que rendir cuentas en un tribunal cuando se le acusa de la desaparición de un colega con quien estaba estudiando algunos principios de historia que no se ven precisamente en la academia y ayudándole en estas prácticas que se desarrollaban en cementerios y criptas. A través de su declaración, conocemos cómo Randolph Carter empezó a inmiscuirse en este mundo de lo mágico y de lo desconocido cuando empieza a ayudar a este compañero y él se interna en una cripta, dejando nada más a Randolph en el exterior y únicamente comunicándose por vía telefónica. Considero que el inicio de esta antología abre bastante bien, ya que nos permite ver la pluma de Lovecraft no solamente incorporada ya al horror cósmico, sino con estas pequeñas nociones fantásticas e imaginarias que poco a poco va a tener, sin hacer a un lado al propio terror, que es algo que va a ir dosificando y que se va a ir reduciendo poco a poco conforme avancen los relatos. Como relato autoconclusivo me parece muy bueno, pero en esta antología vamos a continuar con el segundo. El segundo es Lo Innominable. En este relato, Randolph Carter decide convencer a otro amigo acerca de la existencia de estos lugares imaginarios, lugares desconocidos y lugares que tal vez puedan trastocar la realidad a la que está acostumbrado nada más su amigo. Es a través de una historia que le cuenta que se llama La Ventana del Ático, donde poco a poco lo va a empezar a ir convenciendo acerca de esta existencia de otros planos, mientras el otro genera el interés y claro, la plática se desarrolla en un lugar bastante hostil. Siendo aún más corto que la declaración de Randolph Carter, me parece que es conciso en cuanto a la mitad hacia el final, porque logra llevar a una velocidad muy interesante y que también le da ese cierre macabro que tal vez la otra historia no tenía del todo explotado, pero que aquí empezamos a ver esas tendencias de imaginación monstruosa que va a desarrollar Lovecraft en el resto de sus escritos. Es breve y además es interesante cómo utiliza a su vez otro relato, de manera que estamos leyendo un relato dentro de un relato, para así poder sustentar la visión de Lovecraft respecto a lo desconocido y a cómo él imaginaba los otros mundos y las otras realidades. Mientras vemos esta parte de convencimiento que tal vez se extienda hacia nosotros como lectores, siendo una especie de amalgama de ese amigo que no se cree nada. El plato fuerte es la búsqueda en sueños de la ignota Kadat, o como a mí me gusta decirle, la búsqueda soñada de Kadat, la desconocida. En esta historia vemos el apogeo imaginario de Randolph Carter y estamos dentro de su universo de sueños donde él ya conoce ciertos mundos, ya conoce otras lenguas, ya sabe cómo comunicarse con otras especies. Y de cierta manera el sueño dentro del sueño, él sueña con la ignota Kadat, una ciudad misteriosa que solamente los dioses, los otros dioses, han conocido de ese sueño y que desgraciadamente no le permiten el acceso, así que él va a tener que buscar la manera con la cual poder llegar a ese lugar, pero entre más pregunte sobre la ignota Kadat, más dudas va a reservarse sobre si de verdad
vale totalmente la pena solo por ese deseo de curiosidad, ya que la gente se muestra muy recelosa respecto a revelarle estos secretos sobre cómo poder llegar, y no va a ser un camino corto, va a ser un camino de eones, semanas cuánticas, saltos en abismos siderales y visitas a otros mundos y universos. Una de tantas cosas fantásticas de esta historia es la manera en la que Lovecraft adopta el género del weird fiction y también la aventura combinada con la fantasía sin perder ese toque de horror cósmico. Él no pudo publicar este trabajo en vida, pero aquí se pueden juntar muchísimas de sus ideas e incluso me atrevería a decir que es una especie de multiverso lovecraftiano, porque empezamos a ver conexiones con otros cuentos que se escribieron en el pasado y que ahora ciertos personajes empiezan a ser más relevantes e incluso algunos le ayudan a Randolph Carter. La forma en la cual está narrada pareciera ser, y como a Lovecraft le gustaba, una especie de Las Mil y Una Noches, pero yendo de puerto en puerto. Es decir, Randolph Carter visita una ciudad en un planeta, visita otra en otro puerto y le pasan cosas en diferentes ciudades. Y es ahí en donde Lovecraft empieza a explorar estos detalles, las construcciones, las personas o seres que habitan estos lugares y que también ayudan a ampliar todavía más esta mitología que empezó a crear y que, de haberse publicado, me parece que hubiera sido un completo éxito. Es muy interesante conocer cómo va progresando el desarrollo del personaje de Randolph Carter, porque ya no es una persona tímida, reservada, sino que ahora es un aventurero y que tal vez podríamos inferir que es lo que Lovecraft siempre quiso ser. Siempre quiso explorar otros lugares, llegar a más sitios, pero por unas cuestiones personales nunca pudo concretar sus deseos. Si bien puede que intimide por la extensión de hojas, ya que es el relato más largo de esta antología y es una de sus novelas cortas, cada página vale completamente la pena porque nos ofrece ese viaje fantástico, onírico, soñado que Lovecraft siempre quiso explorar. El cuarto relato es La llave de plata. Aquí nos transportamos al periodo de vida de Randolph Carter cuando él tenía 30 años. ¿Qué sucedió? Perdió la llave de plata, la cual era la única vía para poder acceder al país del sueño. ¿Por qué desea recuperarla con tanta urgencia? Es lo que nos narra la historia, ya que este Randolph Carter ha enfrentado una vida de lo más pesimista, aburrida, y que desea recuperar esa parte de felicidad que le fue arrebatada porque ya no sueña. Considero que este es uno de los relatos más personales y un poco tristes de parte de Lovecraft. No tanto cayendo en la negatividad, pero sí haciéndonos partícipes de esta depresión que tal vez en ese tiempo se le conocía bajo otro nombre y que también nos muestra estos deseos de recuperar la fe en los sueños y cómo recordar la infancia y recordar nuestro pasado va a hacer que nos armemos para enfrentar el futuro. Sin embargo, Randolph Carter no vive en su presente. Entonces eso es lo que lo está condenando poco a poco y la búsqueda ahora de esta llave de plata será un poco más complicada que la de la Ignota Kadat. Al principio sí, es bastante largo, pero de cierta manera tiene su encanto porque muestra cómo Randolph Carter intentó buscar felicidad en otros lugares terrenales y todo para dar con la conclusión de que tenía que encontrar su felicidad en otros lados que no estuvieran en la Tierra. Este relato quizás muestre las consecuencias del horror cósmico cuando un sobreviviente se enfrenta a su vida plena y a su vida normal, y que es un jugueteo muy curioso porque mientras otros desean huir de estos peligros cósmicos, algunas personas desean pertenecer a ellos. Finalmente llegamos al último relato llamado A través de las puertas de la llave de plata, escrito en origen por Edgar Hoffman Price y tallereado por Lovecraft, respectivamente. En esta conclusión de las aventuras de Randolph Carter, somos testigos de una reunión de notarios
cuando están determinando quién va a ser el beneficiario o los beneficiarios de las pertenencias de Randolph Carter, ya que ha desaparecido. Pero un personaje misterioso se abre camino en la conversación y en exclusiva les va contando cómo pudo ser el destino de Randolph Carter, porque resulta que hubo otra peripecia a la cual se enfrentó antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Esta es una más que digna continuación y conclusión de todo el trabajo anterior que ha desarrollado Lovecraft, ya que nos estamos enterando de todavía muchísimas más cosas profundas y hasta existenciales respecto al plano terrenal con el plano celestial. Algo que se destaca mucho de la pluma de estos dos autores es cómo manejan el tema del desdoblamiento y los otros entes y otras versiones de nosotros mismos. Un concepto que me parece que se adelantó muchísimo a su tiempo y que ahora podemos ver un poco más explotado en la cultura popular, pero que para ese entonces era algo sumamente novedoso. Conversaciones con seres ancestrales, saltos en el tiempo y una casi ciencia ficción que se va desenvolviendo con una hermosura en cuanto a la descripción hacia un final todavía más vertiginoso y más lovecraftiano. Esta historia cierra muy bien y satisfactoriamente todas estas aventuras que se imaginó Lovecraft. Habiendo leído otros libros del autor, me parece que esta es su magnum opus y que debería ser la última cosa que se leyera de Lovecraft. Si ya se han leído absolutamente todos los relatos, pero les faltan los de esta colección, dejen estos para el final. No se van a arrepentir. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.